El día de hoy vamos a hacer un bosquejo topográfico o croquis del informe policial de accidentes de tránsito para hacer una reconstrucción de un accidente teniendo en cuenta la resolución 11268 del 6 de diciembre del 2012, que es el manual de diligenciamiento del informe policial de accidentes de tránsito. En este caso tenemos el vehículo automóvil, donde ya tenemos el vértice número 1 y vértice número 2. El vértice anterior es el 1 y el posterior es el vértice número 2. Tenemos también un occiso con el vértice 3, que es el pie izquierdo, y la cabeza, que es el número 4, el punto número 4. También tenemos la motocicleta, que se encuentra con el número 5 y el número 6 respectivamente, y el punto de referencia, que es el punto 9. En este caso tenemos también una construcción, la cual en la escena real nos queda muy difícil entrar a tomar medidas al interior de ella para poder determinar el punto auxiliar, teniendo en cuenta de que las coordenadas cartesianas constan de el eje Y, que lo tenemos en este sentido, y el eje X, que es acá horizontalmente. Por tal motivo, todo el conjunto de las coordenadas cartesianas lo tenemos que ubicar en el sentido positivo, toda vez que no podemos utilizar desde el punto de referencia si fuera el punto cero, porque nos va a quedar solo este sector positivo y tendríamos los otros cuadrantes negativos. Por tal motivo, vamos a conseguir de pronto errores en nuestra diagramación o reconstrucción posterior, y de pronto también vamos a confundir el personal que también trate de hacer análisis a nuestro informe policial de accidentes. Por tal motivo, vamos a tratar de dejar todo, toda la zona de los elementos materiales probatorios y la evidencia física de forma positiva. Por tal motivo, en el eje X y en el eje Y, que lo tenemos de esta forma, vamos a encontrar aproximadamente en este sector el punto auxiliar, que en la zona real no lo vamos a poder tomar teniendo en cuenta de que es una casa, es una vivienda, es una construcción, y nos queda muy difícil tomar esas medidas en la reconstrucción de un accidente en la escena real del accidente de tránsito. Para iniciar, debemos tener en cuenta el decámetro o la cinta métrica. En este caso vamos a utilizar una escala de 1 a 100, toda vez que nos queda más fácil utilizar los centímetros, porque un centímetro en este caso para la escala 1 a 100 es 100 veces. Este centímetro nos va a dar la escala real en metros de una medida específica. Por tal razón, vamos a evidenciar que el punto de referencia es el número 9. Vamos a utilizarlo acá en nuestra tabla de medidas y lo vamos a ubicar como punto de referencia para determinar qué medidas tiene el punto de referencia con base en el punto auxiliar y en el plano o en las coordenadas cartesianas de este cuadrante número 1, que es el positivo de un plano cartesiano. Por tal motivo, vamos a identificar las medidas desde este punto de referencia al punto número 1, al 2 y específicamente a los otros puntos, para poder determinar cuál va a ser nuestro punto auxiliar o en qué zona va a quedar nuestro punto auxiliar, que correspondería al punto 0, 0, 0 en X y 0 en Y. Pero como no lo conocemos, vamos a empezar a identificarlo teniendo en cuenta nuestro punto de referencia, que en este caso es un poste. Para el plano de este accidente utilizamos la reglilla a escala que se encuentra en la resolución 11268, que es el manual de diligenciamiento, y que nos tiene ya unas escalas específicas para determinar o poder realizar con especificidad
y con planimetría los vehículos. Para este caso, para el vehículo, tomamos la escala 1-100 y lo podemos corroborar con su techo respectivo para poder realizar los vidrios que corresponden al mismo. De igual forma, el occiso utilizamos la escala 1-100. En este caso tuvimos que doblarla toda vez que el occiso se encuentra de esta forma y no le dibujamos el brazo izquierdo, pero se lo dibujamos ya una vez giramos la reglilla para que nos quede como quedó el occiso, con los dos brazos hacia el costado inferior del cuerpo y no como lo tenemos en la reglilla. Esta reglilla pues es muy práctica y podemos manejarla para que se nos acomode como quede específicamente el occiso en la escena de los hechos. Por tal motivo también tenemos la motocicleta. A escala 1-100 utilizamos esta escala. Como se pueden dar cuenta, nos corresponde todos los elementos materiales de prueba, el occiso y los vehículos nos corresponden a la escala 1-100. Tenemos el poste, tenemos la construcción y tenemos pues el, mm, la vía o la calzada en este caso para poder tomar las medidas respectivamente una vez que ya están los puntos que tenemos que medir y diagramarlo en la tabla de referencias. Vamos a utilizar la cinta métrica y desde el punto de referencia vamos a medir hacia el eje Y, vamos a medir el punto número 1. En este caso, acá tenemos 2 metros desde el punto de referencia. En el eje Y tenemos 2 metros del punto de referencia a la línea base de la vía de la vía horizontal en este caso, y al punto número 1 aproximadamente tenemos 7,8 metros. Del punto de referencia al punto número 1 tenemos 7,8 metros. Por tal motivo, desde aquí podemos empezar a realizar la, la coordenada del eje Y. Entonces ya decimos que el punto de referencia con respecto a la coordenada del eje Y lo tenemos a 7,8 metros. Por tal motivo, aquí ya podemos evidenciar en nuestra tabla de medidas, teniendo en cuenta el punto 9, de que el punto de referencia en el eje X, en el eje X, que es el que tenemos acá, en el eje horizontal es de 7,8 metros, que ya lo podemos referenciar aquí en la tabla de medidas. El punto de referencia, en este caso el número 9 en nuestra tabla de medidas, este punto 9 es el que vamos a medir hacia el punto número 1, a ver qué medidas nos corresponden para así mencionarlo acá en la tabla de medidas. Por tal motivo tenemos 2 metros, aproximadamente 2 metros desde el punto de referencia a la línea base de la horizontal de la vía, y de ahí hacia el punto número 1 tenemos 7,8 metros. Tenemos 7,8 metros. Por tal motivo, aquí en el punto número 1 vamos a colocar la coordenada o la línea Y para poder destacarlo en nuestra tabla de medidas, y ya sabemos que sobre este eje Y es donde vamos a encontrar el punto auxiliar. Entonces 7,8 metros, que ya lo referenciamos, que corresponde al punto de referencia, se encuentra a 7,8 metros dentro del eje X, y ya vamos a verificar cuál es la altura o dentro del eje y poder establecer esta otra medida. Tenemos 3 metros dentro de también del eje X y del eje Y hacia el punto que nos corresponde medir la calzada entre el 7 y el 8. Vamos a tomar esta medida que nos da exactamente 6,5 metros
en la vía. Teniendo en cuenta esta altura dentro del eje X, ya sabemos de que si aquí nos pasa el eje X, sabemos que la altura del punto de referencia es de 6,5 metros. Por tal motivo ya lo podemos referenciar en nuestra tabla de medidas. Teniendo en cuenta que ya tenemos la medida específica del punto de referencia, ya sabemos que nuestro punto auxiliar se encuentra sobre esta horizontal o eje X y sobre esta vertical o eje Y. Por tal motivo, en este punto es donde encontramos nuestro punto auxiliar y acá es donde la medida va a ser 0,0, 0 en el eje y 0 en el eje X. Por tal motivo, esta medida es muy importante tenerla en cuenta, pero en la zona real, en la escena real, no podemos adentrarnos a medirla. Sin embargo, la podemos evidenciar como lo acabamos de ver, tomando las medidas de los verticales y de los horizontales del eje Y del eje X, haciendo tomas perpendiculares o ángulos a 90 grados. De aquí con la línea base de la vía. Por tal motivo, de esta forma nosotros podemos evidenciar nuestro punto auxiliar para que nos quede en el cuadrante positivo todas nuestras medidas y no nos vaya a generar confusión si le ubicamos de pronto medidas negativas. Vamos a continuar con las medidas con el punto número 1 en el eje X. Teniendo en cuenta entonces acá la altura o la medida que tenemos del punto de referencia en el eje Y, que es de 2 metros, lo vamos a tener pendiente para un posterior análisis y toma de medidas. Y hacia el punto 1 sabemos que el eje Y es el que nos está pasando acá en el punto 1. Por tal, el punto 1 en el eje Y va a ser de 0 y el punto de referencia lo tenemos a 7,8, que lo podemos evidenciar. Entonces, el punto 1 en el eje X va a ser 0. Entonces, el punto 1 en el eje X, 0, lo vamos a describir en nuestra tabla de medidas y teniendo en cuenta este punto hacia el punto de referencia, el punto 7 hacia el punto 9, que es nuestro punto de referencia, sabemos que tiene 6,5 metros. 6,5 metros más esta otra altura que es de 2 metros, ya tenemos 8,5 metros más la altura que nos tiene o la medida que nos tiene en el eje Y al punto 1 acá es de 3 metros más los 8,5 metros, tenemos 11,5 metros y es la altura dentro del punto auxiliar hacia el punto 1 es de 11,5 metros. Por tal motivo lo evidenciamos que en el eje Y el punto número 1 se encuentra a 11,5 metros respectivamente. Para la medida número 2, en el punto número 2, sabemos que el punto 1 en el eje X es esta medida. Por tal motivo, medimos con nuestra cita métrica o decámetro y nos dice que es de 3,8 metros la distancia que tiene el punto 2 hacia la vertical o eje Y. Por ende, la medida en X, que es nuestra horizontal, es de 3,8 hacia el punto 2. En el eje X tenemos 3,8 metros. Y la altura, respectivamente, volvemos a evidenciar como lo hicimos anteriormente. Tenemos los 6,5 metros más
los 2 metros respectivamente, tendríamos 8,5 metros más esta altura. 8,5 metros más 3,5 metros. Por tal motivo tendríamos 12 metros dentro en el eje Y de el vértice posterior del vehículo. Vamos a registrarlo en nuestra tabla de medidas. 12 metros el punto 2. También podemos, si deseamos no medir siempre esta altura, simplemente lo que podemos es coger los 2 metros más los 3,5 metros y lo sumamos a la altura, en este caso en el punto de referencia que es de los 6,5, y sumamos estas dos medidas en, en el eje Y y nos va a dar específicamente los 12 metros. Desde este punto podemos trabajar también. Específicamente vamos a hacer una medida del punto 3 solo desde este punto para no tener que sumar inicialmente estas medidas. Lo podemos hacer de las dos formas. Esto ya es de práctica y ya pues poco a poco lo vamos evidenciando para que les quede fácil y nos quede todo correctamente en el cuadrante positivo. Tenemos que el punto de referencia dentro de el eje X ya está a 7,8 metros más, vamos a evidenciar el punto 3 más 3 metros nos da 10,8 metros. Por tal motivo, el punto 3 lo tenemos respectivamente desde el eje Y la medida en el eje X es de 10,8 metros. En el eje X tenemos el punto 3 de 10,8 metros, porque lo sumamos al 7,8 metros, que es nuestro punto de referencia, más los 3 metros que nos dan respectivamente. Continuamos con la altura de este punto 3, que es el pie del occiso. Vamos a ubicar acá de una vez el nombre de identificar el punto, que es el pie del occiso. Posteriormente terminaríamos de identificar cada uno de los vértices. Sabemos que el punto número 1 es el vértice anterior del vehículo y el 2 es el vértice posterior del vehículo o del auto. Para medir el punto 3 tomamos la misma altura del punto de referencia y ya sabemos que tiene 6,5, y desde esta altura medimos acá el restante hacia el pie y nos da 2 metros, 5. Por tal motivo nos da 9 metros el punto 3 en el eje Y, nos da 9 metros. Para el punto 4 hacemos lo mismo. Aquí sabemos que tiene 3 metros del punto de referencia al eje Y, que es la misma medida del punto 3, y sabemos que es de 10,8, pero acá tenemos que aumentar lo de la cabeza en el eje X, la distancia que hay de la cabeza a la línea base de la vía vertical. Por tal motivo nos da 2 metros a la cabeza, perdón, al centro de la cabeza nos da 1,6 metros. 1,6 metros más los 10,8 metros tenemos que es 12,4 metros. Para la medida del punto 5 en el eje X sumamos 7,8 más los 3 metros, 10,8 más
punto 7 que nos da 14.5 específicamente en el punto 5 y nos lo ubicamos en la tabla de medidas 14.5 en el eje X, el punto número 5. Vamos a medir el punto número 6, que si bien tenemos la misma medida en el eje Y de 10,8 a la línea base de la vía vertical, más la distancia que tenemos, 10,8 más 4.3 metros. Tendríamos 15.1 en el eje X del punto 6. Y dentro del eje Y, o tomamos la medida desde este punto 7, que sería 1.8 metros, o la diferencia, la resta del punto de referencia. En este caso, tomarlo de esta forma para evitar confundirnos, le restaríamos 4,7, que específicamente nos daría el 1,8 para un total de 6,5. Entonces 1,8 es la altura en el eje Y del punto número 6. Esta tenemos que es el centro de la llanta delantera de la motocicleta. El 5 tenemos que es el centro de la llanta trasera o posterior de la motocicleta. Y el punto 4 tenemos que es la cabeza del occiso. Para la medida del punto 7 en X, sabemos que el punto de referencia en X es de 7,8 más los 3 metros, tenemos 10,8 y esa es la medida del punto 7, sería acá 10,8 la medida en X del punto 7, y del punto 8, si tenemos 10,8 más 5,5 serían 16,3, tendríamos 16,3 la medida del punto 8 en el eje X, y por tanto en el eje Y nos dará 0 en el eje Y, toda vez que desde acá inicia, desde estos puntos inician la línea del eje X, por tal motivo es 0. Entonces tenemos que el ancho de la vía se encuentran en los puntos 7 y 8 respectivamente. Es así como finalizamos el bosquejo topográfico o croquis del informe policial de accidentes de tránsito con el cuadrante número 1 del plano cartesiano, cuadrante positivo, del cual hace referencia nuestra resolución 112-68 del 6 de diciembre del 2012.